Hola estudiantes de grado 11, muy buenos días. Deseando que se encuentren muy bien, muchas bendiciones. Vamos a trabajar en esta guía, que sería la guía número 4 del tercer periodo de la asignatura de cálculo. Vamos a trabajar el concepto de función, que es uno de los temas centrales en la matemática. Lo primero es saber qué vamos a estudiar o qué vamos a aprender acá. Entonces es una guía, un tema que corresponde al numérico variacional, componente numérico variacional, y me interesa que aprendamos a identificar cuando una relación entre conjuntos conforma una función. Ese es el indicador. Ahora vamos a pasar a la parte de motivación o a la parte de presaberes o saberes previos. Acá tenemos un pequeño juego de dominó y esta actividad va a estar relacionada o va a estar transversalizada con el proyecto de uso y manejo del tiempo libre, porque estamos incentivando el juego lógico para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces vamos a analizar este ejercicio de razonamiento abstracto que es. Me dice, identifique la figura que completa el patrón. Entonces vemos acá una secuencia de fichas. Vamos a analizar cuál de estas 4 fichas sería la que iría en este punto donde están los interrogantes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que analizar cada una de las filas y tengo que analizar la parte superior de la ficha y la parte inferior. Les voy a ayudar con la parte superior y luego pues ustedes van a analizar la parte inferior. Entonces vamos a mirar la primera fila. Vemos que hay 7 punticos. Aquí tendríamos 8 y aquí tendríamos 8. Vamos a pasar a la segunda fila. Aquí hay 4, 4 y 4. ¿Qué podemos concluir? Porque estas 2 filas están completas. Entonces, lo que pasó en estas 2 filas va a pasar en esta tercera. ¿Qué pasó? Que las 2 últimas se mantienen constantes. Vemos que aquí hay 8, aquí hay 8, aquí hay 4, aquí hay 4. Entonces, eso va a pasar en la tercera. Aquí vemos que hay 3, aquí 5. Entonces, aquí debe haber 5. En esta tercera ficha de la tercera fila debe haber 5 en la parte superior. ¿Cuál me da esa opción? Tenemos que hay 2 con esas 2 opciones. Si apenas hubiera habido una ficha con 5, pues de una vez la marcaba y no me interesaba qué había pasado en la parte inferior. Pero hay 2. Entonces, ¿qué pasa? O es esta o es esta. Tengo que analizar qué sucedió en la parte inferior. En la parte inferior de la fila para saber qué pasó, qué puede pasar acá. Aquí vemos que hay 9, después 5 y aquí hay 1. Aquí vemos que hay 1, aquí hay 4 y aquí hay 7. Entonces vemos que aquí disminuyó de 4 en 4. Aquí aumentó de 3 en 3. Aquí vemos 2, 5. ¿Qué vemos que pasó? Aumentó. ¿Y aumentó cuánto? 3. Entonces ese aumento debe ser constante porque vemos que el aumento o la disminución se mantuvo constante en las 2 primeras filas. Entonces debe ir aquí aumentar 3. Entonces debe ir aquí un 8. Entonces la ficha sería el 5 con el 8, que sería esta, porque vemos que aquí tendríamos el 5 con el 6. Entonces sería esta la respuesta correcta. Van a marcarla y pues van a justificarla. Vamos a pasar a la parte de conceptualización. Miremos, para estudiar el concepto de función, primero, ¿qué es una relación? Entonces dice, A y B son conjuntos no vacíos. Entonces cualquier subconjunto no vacío R de A por B se denomina relación entre los conjuntos A y B. Al conjunto A se le denomina conjunto de partida y al conjunto B conjunto de llegada. Para nombrar las relaciones se utilizan las letras mayúsculas como R, F y H. Vemos que hay 2 conjuntos. Uno es el conjunto A, que es el número 1 y 5. Otro es el conjunto B, que es 2, 4 y 6. Entonces me dice determinar la relación X y Y pertenecientes a por B. ¿Qué significa esto? Parejas de elementos, en donde X es menor que Y. O sea, la primera componente es del conjunto A, la segunda componente es del conjunto B. Esto es un producto cartesiano. Vamos a analizar quién es ese producto cartesiano A por B. Entonces vamos a sacar la relación que hay al relacionar los elementos de A con los elementos de B. Entonces el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 6, 5 con el 2, 5 con el 4, 5 con el 6. Entonces, tenemos acá 1 con 2, 1 con 4, 1 con 6 y aquí tenemos 5 con 6.
Entonces, veamos acá en este ejemplo, este mismo ejemplo. Esto se llama un producto cartesiano y este gráfico se llama un diagrama de Venn. Entonces vemos que relacionamos el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 6, 5 con 2, 5 con 4, 5 con 6. Una relación es un subconjunto de A por B. En el ejemplo que tenemos en la guía me dice la relación XY perteneciente A por B tal que X es menor que Y. Entonces vamos a mirar cuáles parejas cumplen que la primera sea menor que la segunda. Entonces vemos el 1 cumple con todas. Entonces estaría el 1 con el 2, el 1 con el 4 y el 1 con el 6. El 5 con la única que cumple es con el 6, porque estaría el 5 con el 6, porque el 5 es menor que el 6. No cumpliría el 5 con el 2 ni el 5 con el 4, porque 5 es mayor que 2 y 5 es mayor que 4. Entonces, eso es una relación, mis chicos. Entonces, la tenemos acá también graficada. Vamos a mirar en el plano cartesiano. El plano cartesiano simplemente es hacer el eje X, hacer el eje Y. El eje X representa al conjunto A, el eje Y al conjunto B. Entonces 1 con 2, 1 con 4, 1 con 6, 5 con 6. Bueno, este sería el gráfico cartesiano. Vamos a analizar cuándo una relación es una función y empezamos el estudio de las funciones, uno de los temas fundamentales en el estudio de cálculo. Me dice, una función f de a en b es una relación en que a cada elemento a perteneciente a A le corresponde un único elemento b perteneciente a b. Para que una relación sea función debe cumplir las siguientes condiciones. Cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con un único elemento del conjunto B. Y un elemento de A no puede relacionarse con dos o más elementos diferentes de B. Veamos este ejemplo que acabamos de hacer de la relación si es función o no. La primera condición, que cada elemento del conjunto A esté relacionada con un elemento del conjunto B, se cumple. Vemos que el 1 está relacionado con 3 elementos, el 5 está relacionado con un elemento. Listo, cumple. Veamos la segunda condición, que cada elemento de A esté relacionado con un único elemento de B. Vemos que no cumple porque el 1 está relacionado con 3 elementos diferentes. Entonces, como no cumple la segunda condición, no es función. Esto es una relación, pero no es una función. Vamos a identificar en estos ejemplos cuáles de los siguientes gráficos representan funciones. Veamos este ejemplo. ¿Cada elemento del conjunto A está relacionado con un elemento del conjunto B? Sí. ¿Todos están relacionados con un único elemento? Sí. No me importa que la C y la D aquí ambos hayan llegado al 5. Lo que me importa es que C y D ambos salieron una sola vez. Entonces es función. Veamos este ejemplo. Aquí vemos, ¿todos están relacionados con un único elemento del conjunto B? Sí. Acá no se cumple o no es función porque no cumple la segunda condición. Eso es lo que debo justificar. La A está relacionado con dos elementos. La A está relacionado tanto con el 2 como con el 3. Entonces no sería una función. Este ejemplo, ¿será función o no? ¿Todos están relacionados con un elemento de B? Sí. ¿Todos están relacionados con un único elemento de B? Sí. Todos salieron una sola vez. A todos les salió una sola flechita, por decirlo así, en el diagrama de Venn. Acá, este ejemplo, no cumple ¿qué? La primera condición. No todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B. Vemos que la B no está relacionada con nadie. Bueno, me dice, gráficamente en el plano cartesiano, una relación es función si cualquier recta paralela al eje Y que corta la gráfica de la función lo hace en un solo punto. Entonces, esto se llama la prueba de la recta vertical. Cuando estemos graficando en el plano cartesiano, podemos trazar cualquier recta paralela al eje Y. El eje Y sería este que estoy acá señalando. Si yo trazo cualquier recta paralela al eje Y y si corta la gráfica en un solo punto, es una función. Si la corta en dos o más puntos, no sería función. Aquí vemos, por ejemplo, esta sería función. Porque si trazo una recta acá, si trazo una recta acá, si trazo una recta por este otro lado, sería función. Mientras que acá en este otro ejemplo, no. Vemos que si trazo una recta acá, cortaría la gráfica en dos puntos. Entonces dejaría de ser función. Bueno, vamos a pasar a la notación de función. Dice, dado que una función es una correspondencia, esta se puede escribir de diferentes formas, donde cada una de ellas involucra la noción de función.
Entonces, para expresar que f es una función de x en y, se usa la siguiente notación, f de x en y. La notación f de x se utiliza para indicar el elemento que en el rango corresponde a x por la función f y se llama el valor de la función f en x o la imagen de x por f. Una función se puede representar de las siguientes formas: por medio de una expresión algebraica, por medio de una tabla de valores, por medio de una gráfica. Entonces, f de x es igual a x más 1. Entonces, me dan este ejemplo, que lo utilice en la máquina de funciones. ¿Qué significa eso? La máquina se llama x más 1. En la máquina vamos a colocarle un elemento que en este caso sería el 1 y vamos a votar qué proceso me hace la máquina. ¿Qué es lo que significa eso? Que la x yo la voy a reemplazar por 1 y entonces, ¿qué le hace la máquina? Sumarle 1. Entonces, 1 más 1, 2. Entonces, si yo coloco el 1 en la máquina me va a botar un 2. ¿Qué pasaría si coloco el 2? La máquina me botaría un 3, porque 2 más 1 sería 3. ¿Qué pasa si coloco un menos 3? Entonces, menos 3 más 1 daría menos 2. La máquina me botaría un menos 2. Y así sucesivamente. Vamos a verlo un poquito acá, más claro acá. Entonces, ¿qué significa eso? Si coloco el 1, entonces la función es x más 1, sería la expresión algebraica. 1 más 1, 2. Si coloco el 2, entonces 2 más 1, 3. Si coloco el menos 3 más 1, menos 2. Y así con cualquier cantidad de elementos que yo quiera. Ustedes aquí pueden dar la cantidad de elementos que quieran para representar esto. Y vemos que cada elemento va a estar representado con un único elemento del conjunto B. En este caso el conjunto A sería la X, el conjunto B sería f de X. Veamos cómo se representa esto en el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano tenemos el eje X, el eje Y, y representamos las parejas, el 1 con el 2 con el 3, el menos 3 con el menos 2. Vemos que en este caso me salió una línea recta. Y ese sería el gráfico cartesiano. Vamos a pasar a la parte de aplicaciones o a la parte de ejercitación. Me dice, dados los conjuntos A y B, determina cuáles de las relaciones planteadas son funciones, justifica tu respuesta. Acá tenemos que mirar si cumple las dos condiciones. Si cumple las dos condiciones de función, si falla en alguna de las dos condiciones, no es función. Acá debo identificar si la gráfica corresponde a funciones reales de variable real, es decir, hacer la prueba, a trazar una recta vertical al eje Y y mirar si corta la gráfica en un solo punto o en dos. Si corta la gráfica en 2 puntos, no sería función. Si corta la gráfica en un solo punto, sería una función. Me dice acá, escribe 4 parejas ordenadas de cada función. Si la función naturales en naturales es una función de los naturales en los naturales. ¿Qué significa eso? Que solamente puedo tomar números naturales. Revisa el ejemplo de máquinas de funciones. Me dice, realiza un diagrama de flechas y realiza un gráfico cartesiano. Vamos a mirar el primer ejemplo, 2x más 3. Entonces, vamos a mirar con 2x más 3 qué pasa. Entonces, aquí yo lo hice con 3 parejas. Ustedes deben hacer mínimo 4 parejas. Entonces, vamos a colocar el 1. Entonces, f de 1 va a ser 2, la x la cambio por 1, más 3. 2 por 1, 2. Más 3, 5. ¿Qué pasa si coloco el 2? 2 por 2, 4. Más 3, 7. O sea, la x reemplazo por el numerito que coloque acá. ¿Qué pasa si coloco el 3? 2 por 3, 6. Más 3, 9. Aquí qué pena con este, no alcancé a borrar bien porque fue que había colocado el menos 3. Pero después caí en cuenta que me dice que la condición es que son naturales en naturales, o sea, son solamente números positivos. Para sacar la cuarta pareja, ¿qué tienen que hacer? Reemplacen por 4, para mirar qué pasa. Este sería el diagrama de Venn, la parte A. Y la parte B es hacer el gráfico cartesiano, es hacer una gráfica como estas. Bueno, chicos, entonces esto sería todo en este caso. Espero que me hayan entendido. Espero que el tema haya quedado claro. Este tema de funciones vamos a seguir trabajando algunos conceptos en el cuarto periodo. Bueno, jóvenes, que estén muy bien y que Dios me los bendiga siempre. Chao.